Desde el año de 1997, el mes de agosto es para la ciudad de Quito sinónimo de arte por la realización de eventos culturales bajo el concepto Agosto Mes de las Artes, en los cuales muy diversos artistas exponen sus obras en varios sectores de la ciudad, museos y centros culturales, preparando actividades en torno a esta festividad. Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a la conferencia Reflexión sobre el Día de la Cultura, programada por el sector cultural de la provincia jesuita ecuatoriana. Las preguntas que ustedes tuvieran a bien realizar serán receptadas a través de la plataforma Zoom y Facebook y respondidas al término de esta conferencia. Se les pide por favor mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. A continuación, el señor Pablo Rosero, coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, nos dará una breve reseña histórica sobre el Día de la Cultura. Pablo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, María José. Gracias también a la Fundación Iglesia de la Compañía. Mi nombre es Pablo Rosero, trabajo en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. El Día de la Cultura se conmemora a partir de una fecha muy importante, que es el 9 de agosto de 1944. En esta fecha, el presidente de la época, José María Velasco Ibarra, firma el decreto por el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un proyecto impulsado por el gran polígrafo y escritor Benjamín Carrión Mora. Pensemos por un momento en cuál es el momento histórico en que surge la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El año 44 fue un año sumamente complejo en el Ecuador. Pocos meses antes de la creación de la Casa de la Cultura, apenas 3 meses antes, se había producido la revolución conocida como la Gloriosa, que terminó con la dictadura de Carlos Alberto Arroyo del Río y provocó también el ascenso de José María Velasco Ibarra al poder. Además de eso, en Europa, ya en el plano más internacional, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge y esto para el Ecuador trajo algunas implicaciones. Pero además de aquello, en el año 1941 el Ecuador había experimentado la guerra con el Perú que provocó la desmembración territorial. Y esto provocó en los ciudadanos un sentimiento de haber sido mutilados, de haber sido desmembrados, de haber perdido algo. En este sentido, Benjamín Carrión toma este símil famoso del símil del sauce podado para, como él mismo decía, volver a tener patria. Entonces, la creación de la Casa de la Cultura se inscribe bajo esta idea de volver a tener patria, volver a tener un proyecto nacional, una ilusión como país. Esta idea coincide y en mucho con un proyecto que en otro frente emprendió otro visionario de la época, que curiosamente también fue miembro fundador de la Casa de la Cultura. Estoy hablando del padre Aurelio Espinosa Polit. Unos años atrás, 1929, el padre Aurelio tiene un proyecto genial. Y él se preguntaba, ¿dónde está toda la producción, todo lo que han escrito los ecuatorianos o todo lo que se ha escrito sobre los temas del Ecuador? Al preguntarse por este lugar, padre Aurelio, la respuesta era que no existía un lugar donde se compile toda esa vasta producción bibliográfica realizada por autores o sobre temas ecuatorianos. El padre Aurelio decide entonces crear lo que hoy es el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. En aquel entonces se conoció como la Biblioteca de Autores y Temas Ecuatorianos. Menciono esto porque estos dos visionarios coincidían en esta idea de trazar el alma de la nación, tener lugares donde los ciudadanos puedan disfrutar de su patrimonio bibliográfico, de su patrimonio artístico. Esta fecha tan importante, 9 de agosto de 1944, muchos años después, ya en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, se consagra oficialmente como el Día Nacional de la Cultura.
Y desde ese momento hasta el día de hoy, incluso se concede un premio ese día, el famoso premio Eugenio Espejo, que hace pocos días todos sabemos que se han conocido los nuevos nombres de este premio para este año. Sin embargo, esta fecha tan importante es muy poco conocida. Y ha sido también muy poco apreciada y muy poco difundida, a pesar de la importancia vital que tiene para el país. Como una anécdota, hace pocos días, cuando desde el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana compartíamos una publicación al respecto, muchas personas se sorprendían gratamente de conmemorar esta fecha y decían, yo no sabía que en este día se conmemoraba algo tan especial. Y es una conmemoración tanto más importante cuanto que está unida por la cercanía a otra fecha que es clave en la historia nacional, que es el 10 de agosto. Una fecha a la cual también en los últimos años, tristemente, se le ha tratado de escatimar valor, a pesar de que es un momento histórico clave dentro de nuestra trayectoria. De este modo, el Día de la Cultura, como ya luego nos explicará más el doctor Paz Miño, es un espacio justamente para reflexionar, para conmemorar todo lo que los hombres y las mujeres de cultura han hecho por el país. Hace unos días posteábamos nosotros una imagen de la famosa Inmaculada de Legarda, para conmemorar el Día de la Cultura en una publicación que realizamos a través de las redes sociales. A través de esa imagen nosotros buscábamos rendir un homenaje a tantas personas, hombres y mujeres de cultura, incluso anónimos, que han tallado el alma de la patria. Muchísimas gracias, Pablo, por tu breve reseña. A continuación, cedo la palabra al arquitecto Diego Santander, director ejecutivo de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús. Muy buenos días con todos los presentes, con quienes nos acompañan. Nos acompañan para celebrar el Día de la Cultura, que, como bien lo ha dicho mi compañero Pablo Rosero, es un día poco conocido, ¿sí? Es un día poco laureado, pero que también queremos nosotros desde nuestras instituciones culturales rendir un homenaje a 2 días de haber superado el aniversario 76 del Día de la Cultura y estimular, congraciar, compartir ese abrazo y ese saludo que nos une a todas las instituciones como a las personas culturales que venimos trabajando en este ámbito de la nación, que también quien me precedió la palabra lo dijera, para trazar el alma de este territorio, para trazar el alma de esta nación. Bienvenidos todos. Fecha tan importante, fue ya desde el año 97, como ha sido dicho también, y ha quedado impregnada en la retina, en la memoria de las personas, como agosto, el mes de las artes. Ya hacia ese año, bordeando el año 2000, hubo gran regocijo, gran celebración y alborozo. Recuerdo yo por este día cuando la red de museos del Centro Histórico de Quito se juntara, abriera sus museos por la noche y se dice, según la prensa, que como 40,000 personas recorrieron el centro histórico, ciertamente alborozados al ver, mirar, palpar, sentir la cultura, la identidad de ser ecuatorianos. Esto también es digno de traer a la memoria, digno de saludar y de alegrarnos por esta situación. Hemos querido desde el sector cultural de la Compañía de Jesús, dentro de su plan apostólico así llamado, rendir este homenaje. Este sector cultural lo compartimos con el Centro
Cultural, Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, y la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, si me permite, doctor Juan Paz y Miño, quien es miembro del directorio de estas dos instituciones. Forman parte también de este sector cultural la Casa Museo María Augusta Urrutia de la Fundación Mariana de Jesús, el Centro Cultural y los museos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Permítanme leer la hoja de vida de nuestro expositor, el doctor Juan Paz y Miño. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Ha estado vinculado como profesor titular e investigador de la PUCE en la Facultad de Economía a cargo de las cátedras de Historia Económica de América Latina y del Ecuador, manteniendo bajo su coordinación el Taller de Historia Económica, cuyas actividades y publicaciones se han difundido a través del sitio puce.d.pazimino.com. Es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, entidad de la que es director académico en Ecuador. Además, entre 2008 y 2011 se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Presidencial del Bicentenario y entre 2011 y 2014 como cronista de la ciudad de Quito, teniendo a su cargo el Archivo Metropolitano de Historia. También se desempeñó como director de Cultura del Gobierno Provincial de Pichincha en el año 2005. Entre el 2017 y 2019 fue decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Por sus actividades académicas ha participado como profesor invitado, ponente o investigador en múltiples actividades relacionadas con el campo de la historia, tanto en Ecuador como en universidades de América Latina, Europa y Norteamérica. Internacionalmente está considerado como uno de los mentores centrales y especialista en la historia inmediata. Es autor de numerosos libros y artículos y ha colaborado como editorialista y columnista en distintos medios de comunicación. Bienvenido, doctor Juan Paz y Miño. Buenos días. Queda usted con la palabra. Gracias. Estimado doctor, su micrófono está apagado. Listo. Gracias, buenos días. Agradezco a la comunidad jesuita, particularmente a la Fundación Iglesia de la Compañía, a la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, a los miembros de sus dos directorios, a todos los que nos están escuchando y viendo. Un saludo especial para Diego Santander. Las palabras que dijo Pablo Rosero, sin duda alguna, ya introducen en algo el motivo de esta charla a la que he sido invitado, festejar con algunas reflexiones el Día de la Cultura Nacional consagrada el 9 de agosto en el año 1944, cuando coincide la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y realmente coincidente, al menos anticipándose, al 10 de agosto de 1809 como fecha en la cual se inició nuestro proceso de independencia y que la celebramos y conmemoramos el día de ayer, porque con el espíritu no tanto nacionalista, sino con el espíritu de ligarnos a nuestro pasado en los hechos más significativos, como es particularmente el proceso de nuestra independencia, estamos ya haciendo cultura. Voy a hacer algunas reflexiones desde algunos ángulos que pueden permitirnos entender mejor al tema de la cultura. Sin duda no quiero dar una cátedra al respecto, puesto que muchas de las personas o todas las que nos están escuchando
seguramente vienen del área de la cultura misma, son profesionales universitarios, han estado vinculados de una u otra manera a la lectura, a la investigación, y en esas condiciones me siento más bien ante personas que suelen comprender perfectamente bien lo que es la cultura nacional. Y por ello solamente doy algunos elementos para una reflexión compartida. En primer lugar, cuando se habla de cultura, siempre suele surgir esta palabra y esta inquietud especial. ¿Qué mismo es la cultura? ¿Qué vamos a entender por ella? Y yo prefiero no definirla. Prefiero hacer una comparación de tipo historicista. Cuando estudiamos la historia del Ecuador y tenemos de por medio la época aborigen, hablamos de las culturas aborígenes del Ecuador. ¿Y qué estamos tratando cuando las estudiamos? Vemos las expresiones materiales de esas culturas, ya que no nos dejaron nada más debido a que carecían de escritura. Pero a partir de los vestigios materiales, los arqueólogos, los etnohistoriadores, han logrado descubrir cuál era no solo la forma en que se elaboraron tales o cuales objetos de expresión cultural, sino la forma en que las sociedades se organizaron, la forma en que convivieron, la forma en que entendieron de una u otra manera el mundo. Y por ello, cuando hablamos de cultura, probablemente nos acerquemos mejor a esa idea de que la cultura es el ser humano y su obra, lo que han hecho, lo que han dejado. Y si es difícil, ciertamente, que a través de la arqueología, muy simplemente tomando objetos, reconstruyamos lo que es una sociedad, bueno, eso requiere un trabajo técnico y unos estudios de alta preparación. Pero digo, si ya es difícil eso, o quizás más fácil que lo contemporáneo, si es que lo comparamos en en esta otra gran dimensión, entender la cultura contemporánea entonces ya no se reduce a los vestigios materiales en cualquier época de la que hablemos desde que aparece la escritura en el Ecuador, sino que nos estamos refiriendo cada vez más a las creaciones también culturales de la inteligencia, que han quedado en los escritos, en los textos, en las investigaciones. Así es que cuando nos preguntamos qué es cultura, desde la época aborigen hasta nuestros días, debería ser entendida, sin definirla, pero debería ser entendida como la creación de los seres humanos para contribuir a la vida social, para expresarse en la vida social. Y estos vestigios históricos, por llamarlos de alguna manera, van desde lo material hasta lo espiritual, hasta lo que se ha creado a través de nuestras inteligencias, tanto individuales como colectivas. Desde luego, el hombre, el ser humano como tal, y la sociedad están íntimamente ligados. No hay un Robinson Crusoe aislado de la sociedad. E incluso algún investigador dice que hasta para ser Robinson Crusoe está presente la sociedad porque tiene que ser apartado de la vida social para entenderse que vivía en soledad y aislamiento. Así es que la sociedad siempre está presente. Si es que examinamos las culturas aborígenes, se ve también allí cómo se trazaron distintas etapas: precerámico o de recolección, caza, pesca; formativo, es decir, formativo de la agricultura, de la cerámica, de la textilería; de desarrollo regional, ya implica un camino más amplio, sociedades regionalizadas con grandes cacicazgos de por medio; y periodo de integración, es decir, ya prácticamente constitución de territorios con protoestados y que dan cuenta de la magnificencia de estas culturas aborígenes, a las que se sobrepuso después el incario con semejante construcción estatal, con semejante poderío y con una serie de manifestaciones de cultura que en mucho se recogieron a través de los primeros cronistas que contaban y relataban aquello que habían encontrado, habían visto y que podían, por tanto, dar fe
como testimonio escrito, y eso forma parte, por consiguiente, de nuestra comprensión de lo que fueran esas culturas. Hasta allí este periodo. Pero entonces eso me sirve para introducir un segundo elemento. No hay propiamente una cultura nacional como tal, cuando hablamos de la cultura nacional. Es una abstracción. Como tal, es decir, como cultura nacional no se puede hablar simplemente en abstracto. Hay una cultura nacional en esos macro términos siempre que se comprenda que hay que descender a la historia para entender su propio proceso de creación. O en otras palabras, esto que llamamos cultura nacional y que alguien querría buscar como gran cosa y gran contribución y grandes elementos para la vida de cada uno de los ecuatorianos, no es tanto cuando ya empieza uno a ver la realidad y podríamos hablar mucho mejor de las culturas nacionales e incluso las culturas regionales nacionales, comportamiento de la costa, de la sierra, de la Amazonía y sus diferencias. Son elementos concretos de diferenciación de este abstracto que se llama cultura nacional. Tampoco podemos hablar de una cultura nacional ya establecida para siempre, que ya se configuró y que nunca cambiará. La cultura es dinámica, ha cambiado desde la época aborigen, si es que pensamos ya en los 4 periodos que antes señalé, y sumamos después la conquista y la época colonial, 3 siglos. A ello agregamos el periodo de la independencia y la ruptura con España, comienzos del siglo XIX, y luego la Gran Colombia y la vida republicana desde 1830 en adelante, y al mismo tiempo diferenciamos el siglo XIX, por ejemplo, de la República, del siglo XX republicano e incluso del siglo XXI, entonces tenemos una complejidad cada vez mayor para examinar esto que se llama en abstracto la cultura nacional. La cultura nacional ha sido por consiguiente fruto de una construcción histórica, o insistiendo en el término que hace un momento establecí, las culturas nacionales tienen una construcción histórica, forman parte de un largo proceso en el cual se asimilan aquellas cuestiones que el hombre expresó en el pasado o en el pasado inmediato o en la vida presente y sigue creándose. Podríamos establecer, según el ángulo de visión que tomemos de alguna manifestación de la cultura, por ejemplo la arquitectura, bien podríamos establecer su línea en el tiempo para distinguir periodos de expresión de la misma arquitectura, ya que no es lo mismo la arquitectura colonial que la arquitectura evidentemente del siglo XXI. Si vamos por cualquiera de las artes como la pintura, la escuela quiteña del siglo XVIII ni se compara con la, no puedo llamar escuela, pero sí puedo llamar con la expresión artística de la pintura social de los años 30 en el siglo XX, que tiene otro tipo de características. De tal modo que la idea que quiero insistir en este segundo punto es que la cultura tiene un proceso histórico, las culturas tienen un proceso histórico. Hay que distinguir distintas fases cuando se las estudia. No han sido siempre las mismas. Y de igual modo, hay elementos que se conservan y otros que ya pasaron, que no se conservan y que se diluyeron y hasta se perdieron en el pasado. A veces, por las fiestas de Quito, por ejemplo, suele crecer esta especie de espíritu romántico, porque no se revive el trompo, el carrito de madera, el juego del yoyo, porque no se reviven los juegos con las canicas, etcétera, etcétera. Está bien, no es que quiera juzgarlo, pero sin duda, si se perdieron en mucho esas tradiciones culturales, esos comportamientos culturales, es porque la dinámica de la cultura altera también las tradiciones y es difícil a los niños del presente exigirles que se dediquen a este otro tipo de juegos cuando tienen de por medio el internet, la televisión
y la posibilidad de conectarse con los videojuegos, etc. Entonces, qué difícil para los padres, por ejemplo, hacer el balance entre el cultivo de una cultura tradicional y el impacto que tienen los nuevos medios de comunicación para alterar las manifestaciones del pasado e incluso para que estas manifestaciones tiendan a perderse o se pierdan definitivamente. Porque la cultura, las culturas son dinámicas, las culturas tienen sus etapas y así como se conservan ciertos rasgos, otros se vienen, perdiendo. Pensemos en un más alto nivel la cultura religiosa. La cultura religiosa ecuatoriana forma parte de la vida nacional desde que llegan los españoles, la cultura religiosa católica, desde que llegan los españoles. Cierto es que se implanta a fuerza y es un mecanismo de dominación la propia religión católica. Pero la colonia permite también florecer un tipo de cultura y cultivar a su vez un tipo de religiosidad que expresa a los seres humanos de la antigua Real Audiencia de Quito en sus vivencias y en sus formas de entender el mundo en los siglos coloniales. La cultura religiosa es parte de nuestro patrimonio. Y de hecho, cuando los quiteños, por ejemplo, vamos al centro histórico y recorremos las iglesias, sin duda que nos sentimos orgullosos por tener un tipo de expresión cultural que es magnífica, es una especie de ejemplo para otros lugares del mundo, y una iglesia como la de la Compañía de Jesús, precisamente, es una iglesia considerada la más bella de América Latina en cuanto al arte barroco. Entonces no podemos menospreciar ese tipo de expresión religiosa. Pero a su vez, si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Liberal Ecuatoriana de 1895, esa revolución, acaudillada por Eloy Alfaro, introduce el principio del laicismo y de la secularización de la cultura. Es decir, apartar de la vida pública y apartar de la vida del Estado todo tipo de influencia religiosa. Desde la Revolución Liberal, claro, disminuye la presencia religiosa, la presencia del arte, la presencia de la cultura religiosa católica en el conjunto de la vida nacional, lo cual no quiere decir que los ecuatorianos dejen de ser católicos, sino la dominación que había tenido ese tipo de cultura religiosa pasa a ser superada progresivamente con la implantación del laicismo y con la implantación de esta secularización cultural que permite vivir al país de una manera distinta a la que se vivía hasta antes de esa misma revolución. Y si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Juliana, de la que yo soy un apasionado seguidor y sobre la que he escrito no solo artículos, sino una serie de libros, bien podríamos ver cómo elementos de la cultura laica, secularizada, y sobre todo la cultura económica que habían forjado los liberales, empieza a perderse porque aparece el sentido de cultura social desde la Revolución Juliana de 1925 en adelante. Se expresa eso en la primera constitución de carácter social, que es la de 1929. En ella ya uno encuentra los principales derechos laborales y como rector de todo el principio prolaboral, es decir, las leyes optan prioritariamente por estar al servicio del trabajador y no al servicio del patrono o empresario. Eso alteró, sin duda alguna, una serie de elementos de la vida cultural ecuatoriana, a tal punto que desde la Revolución Juliana en adelante podríamos decir que la cultura social en el Ecuador, la cultura favorable a los trabajadores, favorable a los sectores populares, lo único que ha venido haciendo es creciendo a lo largo del tiempo y con el paso de las distintas épocas. La cultura económica del viejo liberalismo, de la revolución liberal, la cultura económica basada en la rentabilidad simplemente de la agroexportación, el criterio de que la empresa privada como
Alfaro la entendía en su momento, es reguladora nata de la economía, bueno, eso se alteró, al menos hasta el retorno hasta el periodo en que el neoliberalismo toma otra vez auge. Ya me voy a referir a eso más adelante, pero lo que trato de hacer ahora es dar cuenta de cómo distintos momentos van también alterando bases culturales macro en la vida del país, y sin duda la Revolución Juliana introduce el criterio de una cultura social. Fíjense cómo es tan importante este criterio social que todos los que estudian la década de los años 30 y desde los años 30 en adelante comprende perfectamente bien la generación de un arte renovado, de una literatura social, comenzando, por ejemplo, con la novela Plata y Bronce de Fernando Chávez, siguiendo por la novela social como la de Huasipungo de Jorge Icaza, la generación decapitada, que tiene un comportamiento especial en cuanto a la vida literaria. Y sumemos el arte pictórico con Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, que están expresando ya la denuncia de las condiciones humanas que no ha logrado superar la República Decimonónica y que es necesario enfrentar. Entonces, esto viene dado porque se ha acumulado una cultura social cada vez mejor para comprender la vida de los sectores populares, para expresar a esos sectores y para reivindicar una nueva sociedad sobre la base de ir dejando atrás otro tipo de manifestaciones de la cultura anterior, como habría sido la cultura religiosa del pasado o la cultura liberal de la época radical alfarista. Y en ello podemos seguir con distintos ejemplos. Cuando en los años 60 el desarrollismo, sobre todo lo comprenden muy bien los economistas y los que han estudiado economía, cuando el desarrollismo despega, años 60 y años 70, entonces el Ecuador concibe, entre otras cosas, la planificación, el sector estatal de economía, los valores de los servicios públicos como esenciales a la vida nacional. Y alguien que vaya a cuestionarlos en los años 60 y 70 obtiene en general un rechazo social amplio, porque estos son los nuevos valores culturales que han venido manifestándose en la vida nacional. Y todo ello va conformando cada vez más la complejidad de este abstracto que se llama cultura nacional y que viene matizado ya por periodos históricos, por hechos trascendentales en la vida nacional, por el comportamiento que existe en las distintas regiones, pueblos, etc. Esto me permite a su vez pasar a un tercer elemento. ¿Cuáles son los agentes de producción de la cultura nacional? ¿Cuáles son los actores para la producción de cultura? La respuesta igualmente parece muy simple. Todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, de todos los niveles, de todas las edades. Pero particularmente querría referirme a algunos de estos agentes de producción de cultura nacional. Uno, las élites. Sin duda, a veces desde la esfera política se piensa que cuando se afirma que en una sociedad dividida en clases, la cultura es de las clases dominantes y por tanto las élites son las únicas que tienen cultura o que han creado un tipo de cultura para dominar al resto de la sociedad. Sin duda esa es una creencia sociológica muy válida, pero también muy abstracta. Aquello de creer entonces que todo lo que producen las élites simplemente ya es cultura dominante, es una exageración cuando alguien hace las investigaciones históricas más de fondo y encuentra una complejidad de relaciones. Así es que no es que por vivir, por ejemplo, en la actualidad en el capitalismo, se puede concluir en el capitalismo la única cultura dominante es la cultura burguesa y por tanto no sirve para nada, nada más. No, no. Ahí hay una equivocación. Se está confundiendo el nivel de abstracción
con el nivel en que operan las sociedades en concreto y que tienen una serie de manifestaciones, como es el caso de las élites. Puede servir de mucho el ejemplo de las cámaras de la producción. Las cámaras de la producción tienen una continua visión económica sobre el país desde que se crearon, y particularmente desde los años 60, 70, 80, 90, tienen además una enorme influencia en los gobiernos, en el Estado. Pero si no estudiamos cuál es esa visión que tienen estas élites empresariales, bueno, lo único que vamos a hacer es otra vez utilizar un lenguaje un poco esotérico para decir, como es élite dominante, no sirve para nada. Hay que tomar en cuenta que también esa cultura de élite, lo que están expresando los empresarios, las cámaras, va a servir de elementos de influencia en la cultura ecuatoriana. Pensemos en los medios de comunicación. No tenemos los mismos medios que se tuvo en el siglo XIX. Tampoco tenemos el tipo de prensa que rigió largamente en la vida nacional del siglo XX hasta mediados de siglo. Pero podría uno resaltar, por ejemplo, la labor que hizo la Unión Nacional de Periodistas, pionera en la alfabetización en introducir la alfabetización en el Ecuador, aún antes de que el Ministerio de Educación y el Estado como tal asumieran como parte de su compromiso de acción social y política la propia alfabetización. Y miren ustedes que la Unión Nacional de Periodistas también como que está ligada a este fenómeno del que Pablo habló al inicio, cuando nos relataba que la Casa de la Cultura coincidía en este espíritu de cultivar, mantener, fomentar, guardar la cultura nacional, tanto como el que tuvo el padre Aurelio Espinosa Poli, que ha hecho una labor excepcional sobre la que volveré también dentro de unos minutos más. Pero la labor que hace, por ejemplo, la Unión Nacional de Periodistas y los periodistas de la época, coincidente con toda esta visión social, es una visión fantástica para el adelanto cultural del país, para el progreso cultural, para erradicar el analfabetismo e incluso con ello para rescatar a los sectores populares en sus expresiones. Y por entonces también tuvieron el apoyo de importantes empresarios que supieron entender esta visualización nacional y que en mucho a veces resultan distintos a aquellos que simplemente han buscado sus rentabilidades. Pensemos más que esas élites de este tipo de carácter económico, pensemos en las universidades. Las universidades que ya se establecen en la época colonial, pero sin duda las tres universidades que existen en la época colonial se funden en la Universidad Central del Ecuador, nacida en 1826 a partir de una ley de Simón Bolívar. Bien, pensemos en el papel que han tenido las universidades a lo largo de la vida republicana nacional. Las universidades han sido creadoras, agentes de cultura a través de la investigación científica, la producción en las distintas áreas, particularmente en la medicina. Así sea en un país subdesarrollado, pequeño, atrasado, gracias a la investigación científica en esta área de la medicina, hecha por profesores universitarios, fomentada por las universidades, logró imponerse en la vida nacional de una manera muy dinámica e importante. Por ejemplo, ahora que estamos en una época de pandemia con el COVID-19 que ha impactado en todo el mundo, pensemos en lo que ocurrió en el año 1918-19 con la famosa gripe española que también llegó al Ecuador. Si no era por la acción que emprendió un célebre ecuatoriano, Isidro Ayora, entonces rector de la Universidad Central, médico, junto con otros médicos destacadísimos en la vida nacional, Pablo Arturo Suárez, por ejemplo. Si no pensamos en esa acción, bueno, no se habría logrado
derrotar a este virus de la época con la gripe española, porque entre otras cosas se introdujo en la vida nacional, en aquellos inicios del siglo XX, el criterio de la sanidad, de la higiene y el criterio de la salud personal misma, no solo la social, y por tanto el cuidado, lavarse las manos, desechar las basuras tóxicas de los alrededores, en las calles, hacer limpieza generalizada, creó un hábito y un tipo de comportamiento cultural que los ecuatorianos asimilaron prontamente y que también ha contribuido ya no solo al adelanto de la calidad de vida, pero también ha contribuido a la cultura nacional en torno a la higiene, la salubridad, el valor de la medicina, el valor de la ciencia. Y eso viene dado por el papel que han jugado las universidades, sus profesores. Pensemos en las mismas universidades en cuanto a la creación intelectual. ¿Qué cantidad de obras se han producido en las universidades como tesis de grado en distintas épocas, como literatura en general, como obras de derecho y más recientemente en el campo de las ciencias sociales que adquieren una importancia amplia en la vida nacional, particularmente en la década de los 80 y desde allí en adelante? Y pensemos en la formación profesional que logran las universidades. Bueno, con ello tenemos un panorama de cómo este gran agente de creación cultural, que es la Universidad Ecuatoriana, tiene que ser preservado, alentado, fomentado, y para ello los recursos serán necesarios, ya que no solamente es una cuestión económica, una cuestión de preservación y fomento de una cultura nacional a partir de las labores que realizan las universidades. Otros agentes, como las clases medias, son agentes portadores de creación cultural. Pensemos en todo tipo de arte: el arte pictórico, el escultórico, el arte en la literatura, el arte teatral, etcétera. Vienen ante todo de sectores, cierto es populares, pero de sectores de clase media sobre todo, ya que han tenido incluso las facilidades de acceder a un tipo de recursos, de espacios, etcétera, en donde se puede forjar este tipo de actividades. Las clases medias en el arte, en la literatura, son generadoras de cultura nacional e incluso cambiante en función de las distintas épocas en las que podemos estudiar la evolución de estos elementos culturales. Y los sectores populares, no hay duda alguna que los sectores populares son generadores de cultura a través de una serie de elementos que provienen de sus propias dinámicas. La lucha social misma es una fuente de cultura nacional. Piénsese en el 15 de noviembre de 1922, lucha obrera para conseguir que se aplique la jornada de 8 horas y que se extiendan una serie de beneficios sociales. Bueno, sumemos a ello las luchas de los obreros en las siguientes décadas, las huelgas nacionales del FUT en los años 80, la lucha de los trabajadores en el presente. Han contribuido siempre a crear entonces una cultura social favorable al respeto a los derechos de los trabajadores comunitarios de las sociedades. Pensemos además en lo que los sectores populares crean en cuanto a artesanía y a otro tipo de artes como la gastronomía popular, tan influyente en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Al mismo tiempo que estos elementos forman parte de la vida y presencia de los ecuatorianos y las ecuatorianas, provienen exactamente de estos sectores populares que los han mantenido, los han cultivado y han permitido una generalización como cultura nacional ecuatoriana, el tipo de artesanía, de obra artística, de gastronomía, con la que incluso nos diferenciamos entre costeños, serranos, amazónicos o galapagueños. Pensemos en el rol fundamental
que ha jugado la población indígena o la población afroecuatoriana en la vida nacional. Siempre suele resaltarse, por ejemplo, la música, el colorido de los esmeraldeños. Y se resalta muchísimo la tradición indígena de vida comunitaria y la reciprocidad que forjaron. Todos estos elementos populares se han valorado particularmente desde las luchas sociales. Por ejemplo, el movimiento indígena. El gran levantamiento de 1990 ha movilizado a esta población ancestral del Ecuador a un nivel de influencia social que en pocos años después de 1990, el viejo criterio de diferenciación entre blancos, mestizos e indígenas se supera en torno a la idea de que todos en la práctica tenemos que convivir, somos iguales. Y si antes de 1990 se impedía, por ejemplo, a los indígenas entrar a los centros comerciales, a los teatros, hoy ese comportamiento sería juzgado socialmente e impedido socialmente. No es posible. ¿Por qué? Porque la propia valorización de la población indígena que hizo sobre su propia cultura y con ello influyó y determinó cambios culturales en la vida del país, ha provocado que se entienda bien lo que es la participación indígena, lo que es la cultura popular, e insisto, igual podemos decir del grupo afroecuatoriano y de otros grupos minoritarios como los ambientalistas, que durante los últimos años también captan la atención y generan una cultura proclive al respeto a la naturaleza y una serie de valores que se vuelven comportamientos culturales de los ecuatorianos. Para ir concluyendo, pensemos también en instituciones claves. La Iglesia Católica, el papel que han tenido los jesuitas con esta institución tan importante a la que yo admiro mucho, como es la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Voy a comentarles una anécdota. Cuando yo fui profesor en la Universidad Católica y estaba un decano, una persona muy dinámica, estaba de decano el economista Raúl Daza, conversábamos y yo le decía, yo voy a la Biblioteca Espinosa Poli, tengo que hacer investigaciones, necesito tiempo. A veces me parecía que no comprendía bien el asunto. Hasta que un día le invito y le digo, vamos, para que veas cuál es mi trabajo. Bueno, no fue necesario ir a la Biblioteca Espinosa Poli. Nos fuimos a la biblioteca de la Universidad Católica, que tenía en esos momentos toda la biblioteca heredada de la antigua Junta de Planificación que durante muchos años estuvo en el subsuelo del Consejo Provincial de Pichincha. Ahí le indiqué los libros, folletos, lo que se había producido por la Junta de Planificación desde su creación en 1956, me parece que es, o 54, no recuerdo bien, pero lo que servía ello para la investigación económica. Entonces después conversábamos y me decía, ahora sí entiendo por qué tu labor como historiador es ir a las fuentes primarias, periódicos, revistas, documentos. Y ahora sí te comprendo, dice, ¿por qué me decías si esto se requiere de tiempo y necesito tiempo para hacer estas investigaciones? En efecto, así era. Entonces, él logró captar lo magnífico que es guardar documentos históricos, preservarlos y armar una biblioteca. Entonces, quien conoce este tipo de bibliotecas, quien conoce los archivos, quien ha manejado documentación, inmediatamente adquiere la noción de que preservar ello es vital para la vida del país. Y por eso la Iglesia Católica en general y la comunidad jesuita en Ecuador merece un reconocimiento especialísimo por tener en la Biblioteca Espinosa Poli aquello que el Estado no supo hacer. Es increíble. Le correspondía tener una biblioteca nacional y un archivo nacional general. No quiero decir que no haya el Archivo Nacional de Historia, pero digo, comparativamente con lo que tiene la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, una labor así correspondía al Estado, sobre todo siguiendo las huellas de Benjamín Carrión y la creación de la Casa de la Cultura. Pues no, ahí está, una institución como la Iglesia Católica y la comunidad jesuita, en particular los jesuitas, preservando estos patrimonios.
Los conventos tienen ahí una cantidad de libros y documentos históricos que todavía siguen vírgenes para poder hacer una investigación sobre ellos. Y pensemos en otra institución, las Fuerzas Armadas. Más allá de las polémicas políticas que puede ocasionar, pues las Fuerzas Armadas también han conservado patrimonios históricos con sus documentos, con sus museos, con la celebración de fechas como el 24 de mayo, el 10 de agosto. Cultivan una cultura nacional importante. Y en esa preservación de cultura, nosotros los académicos tenemos que jugar un papel histórico fundamental. Para mí, por ejemplo, como historiador, y quizás esa deformación profesional también incide en la forma en que aprecio la cultura, para mí, por ejemplo, me parece que en Ecuador está faltando mucho de una cultura historicista, una cultura histórica, que no quiere decir que falte información sobre la historia o cultivo de la historia como tal, sino el sentido de una cultura histórica, guardar y preservar fuentes de nuestra historia. Recuerdo que años atrás escribí una carta al presidente de la República y lo mismo haría ahora y lo mismo habrá que hacer en el futuro, de cómo el Internet está matando las fuentes históricas del Ecuador. Después de 100 años, ¿se encontrarán las páginas web que tenemos ahora? ¿Quién podrá hacer la reconstrucción histórica de lo que está sucediendo en este tiempo? Lo escrito queda y por consiguiente hay que hacer un esfuerzo renovado para que la historia se traduzca en documentos que puedan ser guardados o por lo menos crear un tipo de archivo distinto, el archivo digitalizado, pero ya crear una especie de biblioteca de la digitalización de todo lo que se produce en el Ecuador para que quede como archivo hacia futuro, para que después de 100 años se pueda investigar esta época. Y no solo ello, pensemos, lo que yo sigo insistiendo, nos falta una cultura historicista. Pensemos en la cantidad de cosas que el Ecuador ha creado a lo largo de su historia en las mismas haciendas. Cuando uno visita las tiendas de antigüedades, ahí se encuentra con una cantidad de novedades de lo que fuera la vieja hacienda, de lo que eran los juguetes antiguos, de lo que era la música antigua, los instrumentos antiguos, de lo que son distintas formas de los muebles y hasta del vestuario que sirve para ello. Yo que necesito mucho acudir para mis propios artículos y otro tipo de investigaciones y acciones académicas, necesito mucho buscar fuentes, por ejemplo, fotográficas. Conozco muy bien lo del Banco Central, ex Banco Central, que ahora está en el Ministerio de Cultura. Conozco bastante bien la hemeroteca de la Biblioteca Espinosa Poli, pero fotografías. No tenemos en general en el Ecuador la costumbre de crear archivo histórico de las fotografías, no para recrearnos y deleitarnos con lo que había pasado, sino para dar cuenta de cómo fue ese pasado, porque nos deja huellas, por ejemplo, para estudios antropológicos de lo que ha sido la vida nacional en una u otra época. Y el cine y los documentales, ojalá incrementemos este tipo de patrimonios y de dedicación a la producción de este tipo de manifestaciones culturales para preservar y seguir construyendo la cultura nacional. Y termino con la idea, ¿y el Estado? ¿Qué papel juega el Estado? Bueno, a veces es duro, a veces resulta difícil, a veces nos desengaña, otras veces nos motiva, pero mientras en el Estado solamente la discusión política, partidista, exclusivista o simples criterios económicos de coyuntura y favorables a las élites sean los que predominen, entonces el Estado no logra hacer la labor cultural que bien podría hacer, que necesita de recursos, que necesita de espacios y que muchas veces el Estado es casi la única institución que puede hacer ello.
¿qué empresa privada mantiene un archivo histórico? ¿Qué empresa privada puede mantener un museo histórico? ¿Qué empresa privada ha generado una biblioteca? Sí, hay algunos bancos lograban dar recursos para alguna biblioteca, particularmente en Guayaquil. Sí, todo ello es posible, pero no es la gran misión de este sector. Está faltando el papel del Estado. Y si el Estado privilegia la vida política nacional y el enfrentamiento cotidiano entre fuerzas que viven de la coyuntura y se alimentan de ella, entonces no se genera tampoco la idea de un Estado que preserve la cultura nacional, que preserve las culturas nacionales, que preserve las manifestaciones del remoto pasado, del pasado más reciente, del pasado inmediato y del presente, porque el presente también es historia y el presente será futuro. Y hoy que en la teoría histórica se habla también de una historia del futuro, porque sí es posible, cuando uno encuentra ciertas regularidades, como los economistas, que pueden, sobre la base de datos, prever tendencias hacia futuras. La historia también puede hacer lo mismo, una historia de futuro. Entonces, si no buscamos un Estado y alentamos un Estado que preserve nuestras culturas, las fomente, las cultive y las mantenga, entonces tendremos un Estado muy raquítico para lo que es el fomento cultural, para lo que es seguir adelante en cuanto a las manifestaciones de lo que es nuestra vida. Con estas ideas he querido entonces dialogar y contribuir a la reflexión, no para dar una clase del asunto, insisto en ello, no para introducir aquellos elementos que permitan apreciar lo que hacemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas con obra material y obra espiritual como formas de contribuir a la generación, a la alimentación de una cultura nacional. No solo desde el plano individual, sino desde el plano, sobre todo, social, colectivo. La cultura es, al fin y al cabo, no una manifestación de un individuo que escribe una obra literaria de novela o de cuento, sino ello más toda la suma de la literatura que se puede generar en un momento determinado, de la poesía que se puede cultivar en un momento determinado, de la música, del arte pictórico, del arte escénico y, sumemos a ello cualquiera de las otras artes, la cultura popular de por medio, generadora de tan variada manifestación en cuanto a textilería, en cuanto a las distintas artesanías, en cuanto a la generación de comportamientos humanos, trabajadores, indígenas, afroecuatorianos, lucha social, etc. Y al mismo tiempo, todo ello conjugado con la idea de que la cultura ecuatoriana es la obra material, social, incluso política, ideológica, de creación espiritual y sobre todo de razonamiento, inteligencia, que podemos hacer los ecuatorianos y ecuatorianas. Ecuatorianos y ecuatorianas que hacen su obra, esa es la cultura. O de hoy, dicho de otro modo, nuestra cultura nacional, nuestras culturas nacionales son los ecuatorianos, las ecuatorianas y sus obras. Esto es lo que quería introducirles y decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pazemiño. Aparte de invitar a los presentes, dado que no se han receptado preguntas, quizás las puedan hacer directamente, me voy a quedar con algunas ideas fundamentales que me permito resaltar, y es esta la que usted ha dicho precisamente al final. La cultura ecuatoriana proviene del razonamiento e inteligencia de los ecuatorianos. No es una cultura nacional solo, se trata de culturas nacionales, se trata de diversas culturas. Me regocijo también cuando veo que como parte del
objetivo específico que tiene el sector cultural de la Compañía de Jesús. Hablamos como parte de los resultados que el sector promueve el diálogo con las culturas. Eso que usted ha insistido tanto de que no es una cultura solo, es una abstracción la cultura nacional, el término como tal. Hay culturas nacionales regionales, diversas, distintas. No es una sola. Es dinámica, nos ha dicho. Y en ese sentido hay mucha producción, tanto material cuanto espiritual, de las muy diversas culturas nacionales, regionales. Resaltar que hay una cultura religiosa católica también como tal, que se ha expresado. Hay una cultura económica también a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida del país. Se ha insistido y mucho en que los agentes somos todos nosotros. Cada ecuatoriano es un agente cultural. Su producción personal dentro de un colectivo que tenga un carácter social, es eso lo que expresa propiamente la cultura ecuatoriana, la cultura de todos los ecuatorianos. No se ha dejado de lado manifestar que de repente tendemos a pensar que la cultura dominante es la que se impone. Está presente, es importante, es necesaria, quizás. Se ha hablado de la presencia de las cámaras de la producción y de los medios de comunicación como tal, mucho más ahora mismo. Pero se ha resaltado y mucho el papel de las diferentes universidades, de la Universidad Central en particular se ha mencionado como agentes de cultura. Son centros de pensamiento sumamente importantes de creación científica. Se ha hecho una relación de el aporte que tuviera Isidro Ayora, entonces rector de la Universidad Central, para detener en nuestro medio el tema de la gripe española, sobre todo desde un punto de vista de la sanidad, de higiene personal, del cuidado social. Se ha hablado también de la importancia y presencia de las clases medias con su expresión en todo tipo de arte, que ahora se ve y mucho en diferentes sitios no solamente de la ciudad de Quito, a lo largo del país, de los sectores populares, de las luchas sociales, también son expresiones de carácter social, son expresiones culturales de carácter social. De la artesanía se ha hablado, de la gastronomía popular, y se dice mucho y se ve mucho ahora mismo, incluso en programas de televisión al respecto. Se recrea sobre la gastronomía popular. Son todas estas expresiones. El rol de la población indígena, no se deja de lado la presencia del afroecuatoriano. Se ha hablado bien y clave, quizás Pablo nos pueda aportar en este sentido, en general de la presencia de la Iglesia Católica, en particular de los jesuitas, y muy específicamente del papel de Aurelio Espinosa Polit, a quien hay que rendir un homenaje dentro de lo que significa hoy por hoy la presencia de la Biblioteca Ecuatoriana, que en alguna medida ha sido y es un aporte para todo el país, ¿no es cierto?, cubriendo quizás un vacío en un determinado momento que le correspondería al Estado, pero la presencia de la Biblioteca Ecuatoriana lo que ha hecho es manifestar, concretar toda aquella cultura literaria producida y que se mantiene en este sitio. No se deja de lado a las Fuerzas Armadas. Nos ha hablado de una falta de cultura historicista, esto de mantener las fuentes. Nos ha dicho también respecto de la digitalización de una biblioteca digitalizada, quizás Pablo allí nos puede ayudar. Me ha recordado bien ahora que nosotros como Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús en particular, perdón que lo diga, venimos trabajando en la intervención en el edificio jesuita del Centro Histórico de Quito para una restauración
de las fuentes fotográficas, ha mencionado, de lo que significa el video, y nosotros, interesados como estamos, hemos creado diferente archivo fotográfico, escrito gráfico, también memorístico, pero fundamentalmente me ha gustado este tema de la fuente fotográfica, del estado actual, el durante la intervención muy probablemente, y el estado posterior, de tal manera de retratar fotográficamente en un documento muy bien ordenado, muy bien organizado, la vida propiamente del edificio. Ha finalizado manifestando el papel del Estado y solamente quiero recurrir y decir, no hay una política cultural. Hace falta una política cultural que establezca ciertamente los lineamientos de esta cultura nacional en abstracción que usted ha mencionado, pero hoy lo ha dicho bien, de la cultura ecuatoriana, de las culturas nacionales, regionales, que alimentan día a día esta cultura que es, y sobre todo, un proceso dinámico, inagotable, de la fuente de la riqueza del ser humano, tanto en lo material como en lo espiritual. He querido manifestar esto, doctor, como parte de su bagaje, de su aporte, que se saluda y se agradece mucho. Invito a mis compañeros, a quienes están en este momento compartiendo con nosotros, quizás si hay alguna pregunta que poder hacerle a Juan Paz y Miño, que tengan la bondad de expresarla. Estimado doctor, sí, tengo una pregunta en la plataforma de Facebook. Si usted considera alguna importancia de la familia y de la educación en el tema de la cultura. Desde luego que sí, desde luego que sí. Las familias son portadoras de valores, transmisoras de tradiciones, forjadoras de esperanzas y naturalmente guías para la educación de las nuevas generaciones. Cierto es que a veces hay polémica al respecto de con cuáles guías vamos a conducir a los hijos de las futuras generaciones. Eso es natural en las polémicas sociales cuando hay diferencias de criterios de lo que es tanto la educación como los valores culturales dentro de una familia. Una familia laica va a tener un tipo de orientación, por ejemplo, en materia religiosa frente a sus hijos, que una familia religiosa frente a los suyos. Pero todo ello incide en el hecho de que las familias son evidentemente forjadoras y transmisoras de un tipo de cultura y de cultura hacia la sociedad. Desde luego, más allá de las familias, están los estados que ciertamente imponen un tipo de visión social. Esto es en todo el mundo. Y a veces esa visión social resulta tan impositiva que afecta a valores y tradiciones de algunas familias, o de un conjunto de familias, o de un sector de familias. Es normal porque ello ya tiene que ver también con los juegos políticos en la sociedad. Pero es evidente que la familia juega un papel rector cuando encausa la educación de sus hijos con un criterio cultural de por medio y del cual vendrán generaciones que reproducen esos criterios culturales o a lo mejor los superan y van alcanzando otro tipo de niveles en cuanto a lo que van a expresar como cultura propia. Muchísimas gracias, doctor. Pablo también tiene una pregunta para usted. Pablito, por favor, ¿podrías activar tu micrófono? Gracias. Doctor Paz y Miño, usted ha mencionado una falta de cultura histórica en el Ecuador. Y la pregunta en concreto que yo le quiero hacer es, ¿cómo mira usted a veces estos conflictos que suelen suscitarse en torno a los personajes históricos que a veces son polémicos? En concreto le consulto, doctor, ¿cómo ve usted la necesidad de diferenciar entre la ficción histórica y las fuentes historiográficas? Le pregunto en concreto por algo que hace pocos días hemos conmemorado, que es la muerte de Gabriel García Moreno, un personaje que hoy todavía despierta mucha polémica y a veces se toman por ciertas
afirmaciones que realmente son más bien del ámbito literario, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle a usted un poco cómo dentro de esa cultura histórica, cómo mira usted el tema de la ficción histórico, de la ficción histórico-literaria. Como historiador estoy acostumbrado a buscar la objetividad, a fundamentar las ideas sobre la base de investigación, a argumentar sobre la base de hechos verificables, comprobables. Difícilmente me muevo en el campo especulativo o de la simple opinión. Eso no está en mi propia formación y en la expresión de mi propio pensamiento. Pero en la historia me encuentro siempre con este tipo de debates que a veces duran toda una época. La figura de Gabriel García Moreno, tanto como la figura de Eloy Alfaro, han despertado polémicas hasta nuestros días. Y sin embargo, cuando uno con la objetividad de la investigación mira, concluye que tanto García Moreno como Eloy Alfaro fueron formidables creadores de Estado nacional, al menos se compara con otros presidentes del Ecuador contemporáneo. Y no solamente al menos, sino que siempre que se compare incluso con los presidentes del Ecuador contemporáneo. Bueno, esa es una situación absolutamente distinta. ¿Cómo lograr que la historia penetre en la sociedad? No hay duda, a través de la educación, a través de la labor con los medios de comunicación, a través de la labor académica, de la labor de los profesionales, las universidades, los centros culturales, etc. Lo que se está haciendo en este momento es ya una parte de fomentar criterios históricos y criterios histórico-culturales. Así es que esa es la labor, crear instrumentos, mecanismos a través de los cuales difundir ideas cada vez mejor fundamentadas, cada vez mejor examinadas y sobre la base del progreso de la investigación. Eso no es patrimonio de todo el mundo, pero los que tenemos esas responsabilidades como académicos tenemos que seguir haciéndola, más los agentes culturales de los que ya hice mención hace poco. Así es que la labor que hace la Biblioteca Espinosa Poli, por ejemplo, es indudable para quitar esos mitos y esas tradiciones de interpretación que existen al respecto de personajes. Y ya que vivimos el 10 de agosto, también uno puede ver con respecto al 10 de agosto una serie de interpretaciones que particularmente se han hecho en Guayaquil sobre el 10 de agosto, tratando de minimizar su importancia desde una perspectiva regional actual, ni siquiera del pasado, una perspectiva regional, que incluso está en contra de pensadores, de historiadores del propio Guayaquil, como se puede verificar en los distintos textos de Camilo de Estruje, por ejemplo, que sí supo valorar al 10 de agosto de 1809. Entonces, surgen estas polémicas más por cuestiones políticas, un poco sentimientos encontrados, sobre lo cual hay que imponer la necesidad de investigar, razonar sobre la base de fundamentos, educar a la población a través de todos los instrumentos que podamos y con ello lograr ir superando los mitos que no son fáciles de superar, sino con el paso del tiempo. Pero esa labor hay que hacerla. Muchísimas gracias, doctor. Nos está pidiendo la palabra el señor Milton Freire. Por favor, active su micrófono, Milton. Buenos días, les saluda Kevin Freire de la Universidad Católica. Sí, yo tengo una pregunta desde las juventudes. Quisiera saber, en realidad, la juventud está perdiendo el tema de reconocerse como ecuatorianos, de reconocer su cultura y en el extranjero, por ejemplo, otros países, cuando hay encuentros, siempre reconocen, dicen, yo soy colombiano, yo soy... y el ecuatoriano a veces, en los jóvenes, se muestran avergonzados, otros países incluso no conocen. ¿Cómo hacer, cómo promover que los jóvenes tengan orgullo por su país? No es en todos los casos, pero es en la mayoría. Tienden a imitar lo extranjero y lo peor. Entonces, ¿cómo hacer que la cultura ecuatoriana esté en el corazón de todos los jóvenes, que en todos los países se reconozcan como ecuatorianos, que puedan
hacer respetar y hacer valer la cultura ecuatoriana y quedemos muy bien a nivel internacional, que lo hemos hecho, pero que cómo se puede lograr, qué mecanismos o qué faltaría en la juventud para que entre más a fondo la cultura ecuatoriana y todo nuestro legado. ¿Qué faltaría por hacer? Muchas gracias. Creo que los jóvenes siempre tienen las generaciones dinámicas propias y a veces los mayores no logran entender ese tipo de dinámicas propias. Forjan cultura nacional, forjan comportamientos distintos a los del pasado. Mi generación es la de los 60. Nosotros fuimos rupturistas en los 60. Cierto es que nos politizamos también muy rápido, pero éramos rupturistas. Nuestros hijos salieron, si me permiten la palabra, salieron libertos. Y los hijos de nuestros hijos, bueno, ya son, podríamos decir, absolutamente libres de su accionar. Bueno, ese es el camino que hay que, de una parte, aceptar, porque así son las nuevas generaciones. En un mundo globalizado, interrelacionado por la comunicación, difícilmente que no existan influencias internacionales y difícilmente saber distinguir la línea precisa entre lo que es extranjero y lo que es nacional, entre lo que debe asimilarse y lo que no debe asimilarse. En eso no hay más recetas que la educación, la lectura, la tradición de las familias y los valores que se pueden inculcar, la acción de las políticas públicas, etcétera. Si un país, esto no quiero que suene a político, pero no hay más remedio que hacer la comparación. Años atrás, los jóvenes, los ecuatorianos, se sentían orgullosos del Ecuador. Y el Ecuador es una especie de ejemplo mundial. Hoy ya no lo es. Entonces, también la vida política del país como que altera nuestros comportamientos. Uno se siente orgulloso cuando ve que las cosas avanzan, que el país está cambiando. Pero cuando ve un país en proceso de destrucción institucional, de caída económica, etc., entonces empieza a no sentir la valoración por lo nuestro de la manera firme en que se debería hacer. Pero no hay fórmula mágica tampoco. Y por ello yo digo, lo que hay que seguir haciendo es educación, cultura, creación cultural. Y la juventud con sus propias dinámicas, seguir recreando la cultura y seguir produciendo más allá de lo que aprendieron y de lo que ya no se va a transmitir probablemente porque ya la dinámica cultural va también alterando las cosas. Y sentirse ecuatoriano, insisto también en esta idea, es motivo de orgullo que hay que construir para poder sentir cada vez mejor ese mismo orgullo. Pero esa construcción a veces implica esfuerzos y luchas políticas que escapan al simple criterio de que tenemos que tener una buena cultura o una cultura de armonía y de paz. A veces las cuestiones son complejas con nuestra vida política. Quizás tiene que ver con esta última reflexión. Alguien que nos pregunta, Gaby Díaz nos pregunta respecto de la metodología más acertada, dice, para trabajar con las actuales y posteriores generaciones de ecuatorianos para quienes la cultura se limita a una búsqueda en Internet. Dejo planteada esta para ligar con lo que usted nos acaba de manifestar, pero no quiero dejar de leer en primera instancia como introducción algo que tiene que ver con el papel del Estado. Nos dice Luis Uría, los diferentes productores de cultura podemos seguir generándola, pero queda pendiente llenar el vacío que deja el Estado. ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo llenar ese vacío? Y la pregunta concreta que nos hace María Joaquina Aguayo, ¿cómo hacer que la política lo asuman con responsabilidad el área cultural de un país? Lo Internet y el papel del Estado. Comienzo por lo último, que es lo más complicado. ¿Cómo tener un gobierno socialmente responsable que conduzca una economía social adecuada a la vida mayoritaria
y que comprenda que la institucionalidad y la democracia son valores culturales. Eso implica toda la creación de una fuerza política, popular, social, de clases medias, que finalmente presione para ello y que mantenga ello. Pero en eso tampoco hay fórmulas mágicas, pero sin duda alguna, cuando hay un ambiente de movilización social que presiona, que obliga a los estados a cumplir con su misión, entonces cumplen. Cuando no hay esa presión social, entonces los gobiernos empiezan a hacer casi lo que les venga en gana. Así es que la política es una parte de la cultura y la política responsable se forja sobre la base de la movilización social que exige responsabilidades, solidez, institucionalidad y democracia a los gobernantes en turno, cualquiera que éste sea. Y con respecto al Internet, una de las cosas que algo he aprendido como profesional, como historiador, es que el Internet es la mejor maravilla inventada para tener rápidamente documentación por aquí, por allá, para hacer investigación de una u otra manera por aquí, por allá, para intercambiar criterios, estar en contacto con gente de uno u otro país, charlas a la distancia. Estoy en Italia en este momento y puedo dar una conversación y tener una reflexión con mis connacionales en Ecuador. Es una maravilla. Así como se encuentran cosas devastadoras, lo que tenemos que aprender a usar, y en eso la educación es fundamental, lo que tenemos que aprender a usar es este instrumento tan maravilloso del progreso técnico que es el Internet, para sobre esa base generalizar y difundir los mejores logros de la cultura. Cuando la Biblioteca Espinosa Poli tenga todo digitalizado y sirva al mundo con toda su documentación, bueno, será indetenible la posibilidad en el mundo de contar con investigaciones cada vez más amplias. Pero eso requiere recursos y requiere políticas públicas. Y cuando nuestro Estado nos falla, entonces tenemos dificultades cada vez más limitantes para los países. Pero el Internet es un valioso instrumento para la formación de cultura y para el fomento no solo de un amor a la patria, sino de un amor a la humanidad y un amor al desarrollo inteligente de la vida social. Ha hecho usted un apunte respecto del trabajo de la Biblioteca Ecuatoriana Espinosa Poli, y es verdad, es lo que se ha manifestado. Se viene trabajando en la digitalización de diferentes documentos importantes. Por tanto, se está creando esa biblioteca también, ¿no es cierto? Digital, importante, aparte de la escrita, y será pues parte de la memoria de todo lo que es el ser ecuatoriano. Quería referirme quizás a una pregunta romántica. Ha manifestado usted que la dinámica de las culturas hace posible incluso que se pierdan manifestaciones del pasado. Claro que sí, claro que sí. Pero también hay, desde el punto de vista romántico, aquello que es muy común, ¿no? Es decir, el pasado fue mejor. No sé si ese es el enfoque, pero quiero decir, insistiendo en esta manera de visualizar las cosas, hay muchas, ha dicho usted, tradiciones, por ejemplo, que rescatar. Y sí, la cultura dice mucho de aquello, que mucho de lo producido por el hombre, desde el punto de vista material, tenemos nosotros los templos religiosos, no se puede entender que en la época colonial, el siglo XVI, se hayan levantado veintenas de templos, solamente una idea clara, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de pensamiento, de inteligencia, como también del sentimiento, de la emoción, como de la espiritualidad, hizo posible que aquello pasara. Entonces sí, hay muchas cosas que del pasado se mantienen, y eso sin retroceder más en el tiempo de la ecuatorianidad, digámoslo así.
¿Cómo ve esa parte usted? ¿Cómo explica este tipo de añoranza, si se quiere, que el ser humano de hecho tiende a tenerlo? Yo soy personalmente muy positivo más bien en esto, ¿no? Para mí, no todo tiempo pasado fue mejor. Yo cambiaría la frase, para mí, todo tiempo futuro será mejor. Tengo esa esperanza. Y para mí, el presente histórico ha sido mejor que el pasado. Pero claro, es una posición romántica, sentimental. Porque cuando estudio histórica a veces digo, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Y si es que me pongo a estudiar el presente histórico del Ecuador, es evidente que estamos retrocediendo si es que comparo con otras épocas históricas, por ejemplo, con la situación de Galo Plaza Lazo, vamos a suponer. Entonces, claro, hay esas comparaciones. Hay tradiciones que se dejan atrás y hay tradiciones que nacen. El vestuario, por ejemplo, de la época romántica, de la época de independencia, no existe más. Hoy la informalidad se impone en el vestuario, ha cambiado. Y esa es una manifestación cultural. La valoración de lo indígena no se tenía 50 años atrás. Hoy tenemos una valoración de lo indígena de una manera increíble, de una manera realmente grande, a tal punto que los criterios de summa causa forman parte de la Constitución del 2008. Y así podemos ir haciendo comparaciones. Pero creo que siempre, al menos yo soy convencido, sé que hay historiadores que lo niegan y que discuten el tema, pero yo estoy convencido de el avance humano hacia el progreso a pesar de los retrocesos y a pesar de los golpes. Así es que en ese sentido soy muy positivo y muy esperanzador de que ya nos vendrán cada vez mejores días y siempre iremos adelante. Si es que desde luego los ecuatorianos y las ecuatorianas nos decidimos por apostar para ello y trabajar para ello. Ciertamente nos unimos a ese pensamiento. Creo que en cada uno de nosotros está no solamente pensar, trabajar en obrar para que aquella esperanza de mejores días para todos, en lo personal, en lo colectivo, en la sociedad, no solamente en el aspecto cultural, sino en lo político y en todo lo demás, sea pues una guía e iluminación. Nos quedamos con estas ideas, doctor Juan Pazmiño, agradeciéndole muchísimo su participación ilustrativa, cariñosa para con nuestras instituciones también, si me permite así decirlo, fraternal, como la he sentido yo, sus expresiones. Y quiero también agradecer y felicitar a todas las personas que nos han acompañado durante esta hora y media en la que hemos saludado el Día de la Cultura. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día, una buena tarde y noche, doctor. Que esté usted muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Un abrazo especial. Un abrazo a todos los amigos de la comunidad y a todos los que nos han escuchado, nos han visto. Gracias. Buen día para ustedes. Acá ya estamos. Buenas tardes. Estamos en las 18:30 horas. Acá. Así es, doctor. Siguen buena tarde, buena noche. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.